Vamos a hablar de una causa judicial que está avanzando porque hay instancias que impiden que hay madres que plantean ante la justicia permitir el cultivo de cannabis con fines medicinales para paliar, para minorar los síntomas de determinadas enfermedades y que además este elemento ha demostrado ser muy efectivo. Pero como se vincula con el tema estupefacientes, bueno, allí surge inmediatamente la duda, el rechazo de la justicia para autorizar este tipo de cultivos. Está en línea Guillermina Fregona, es abogada, que representa a estas madres que solicitan la despenalización del cultivo de cannabis con fines medicinales. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Gustavo la saluda. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Bien. Se tuvo que recurrir a la Corte Suprema, ¿no? Para permitir que estas madres que vienen desde hace largo rato reclamando ante el Estado que se les permita cultivar cannabis en sus propios domicilios, ¿no? Han sido rechazados en diferentes instancias y se llega al máximo tribunal. Cuéntenos. Claro, nosotros iniciamos un amparo en el año 2018 ante la Justicia Federal de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, con el doble objeto. Por un lado, de reclamar el acceso gratuito al aceite de cannabis y por el otro, la despenalización del autocultivo para aquellas personas que prefieran el aceite casero y no el industrial. Claro, claro. Bueno, en primera instancia nos rechazaron el amparo, por lo tanto apelamos a la Cámara Federal de Rosario. La Cámara Federal de Rosario en el año 2020 nos rechazó el amparo confirmando la sentencia del juez de primera instancia. Y así fue como interpusimos recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema y en el marco de este recurso es que la Corte fijó audiencia pública para el día de hoy. Bien. Doctora Fregona, ¿cuál es el argumento que utilizan estas mujeres, estas personas para solicitar la despenalización del cultivo de cannabis? Bueno, en primer lugar, los beneficios y la necesidad de ellas de autocultivar y de producir su aceite casero. Sí. Pero ese es desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista jurídico, nosotros lo que sostenemos es que es una acción privada de las personas que está amparada por el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones de las personas que de ningún modo lesionen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados y del Estado en general. Claro. Y que a la vez, además de ser una acción privada, por esta acción privada se están realizando los derechos a la salud de sus hijos. Claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué el obstáculo que impone la justicia? ¿Qué se argumenta, Guillermina? Y mira, la Ley Penal de Estupefacientes, de cuyo artículo 5 nosotros pedimos la inconstitucionalidad y por lo tanto la despenalización del autocultivo, sigue vigente hoy en día. Claro. Por más de que hubo distintos decretos y resoluciones ministeriales posteriores que autorizan el cultivo inscribiéndose en un registro que es el ReproCam, lo que es la ley penal sigue vigente. Claro. Entonces, hoy en día, la penalización depende de si la persona cumple ciertos requisitos administrativos creados por decreto o no. Sí, sí. Doctora, ¿qué chances hay de que se autorice? Porque este conflicto viene de larga data. A ver, mirá, ya, por ejemplo, la Corte, en lo que fue fallos anteriores, como por ejemplo el muy conocido fallo Arriola del año 2009, la Corte ya declaró en ese momento lo que es la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal. En ese momento, cuando la Corte falla en el 2009, exhorta al Congreso para que legisle sobre el punto. Hoy en día, 13 años después, el legislador todavía no dictó una norma al respecto, en ese caso concreto de lo que es el consumo personal con fines recreativos, que no es nuestro caso. Claro. Entonces, a ver, nosotros en nuestro caso lo que pretendemos es lo mismo, que la Corte despenalice la conducta y que exhorte al Congreso para que el Congreso sea el que legisle sobre el punto. Sin dudas. Lo que el Estado le está diciendo es que no prohíbe el uso del cannabis medicinal, pero sí las induce a utilizar el cannabis industrial, que tengo entendido también es muy caro y es importado además, ¿no? Claro, a ver, lo que pasa con el cannabis industrial es que no todos los preparados responden a las patologías. Sí. Esa es la importancia de la producción artesanal, la producción casera, porque las madres van buscando distintos balances de CBD y THCA para que respondan a las patologías de su hijo y justamente para que no generen acostumbramiento y resistencia. Por eso, o sea, hay muchos beneficios en lo que es el autocultivo.
Y si bien hoy, por eso, como te decía hoy, está permitido el autocultivo dentro de ciertos límites, con cierta cantidad de plantas, ciertos requisitos administrativos, etcétera, nosotros lo que cuestionamos es que la ley penal sigue vigente. Claro. Y que la punibilidad en este caso no puede depender de la autorización que se da o no en el marco de un decreto, cuando en realidad lo que es el REPROCAM, que es el registro donde una persona puede inscribirse a los fines de lograr una autorización para cultivar, una autorización que dura un año y que tiene un montón de limitaciones, sí, pero al margen, está creada por un decreto. Por lo tanto, los decretos, lo que sabemos es que los decretos pueden cambiar de un día para el otro, no es lo mismo que una ley. Claro. Doctora... Nosotros lo que pretendemos es que haya una ley que despenalice la conducta, que es lo que hasta hoy en día no hay. Por más que se dictó la ley de cannabis medicinal en el año 2017, por más que hubo un montón de avances después normativos, la ley sigue vigente, no se despenalizó la conducta. Doctora, para finalizar, más allá de estas idas y vueltas judiciales, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué testimonian las madres que han utilizado en qué enfermedades y con qué resultados este aceite de cannabis? Los beneficios son muchísimos. Y a ver, en algún momento, al principio se hablaba solamente de epilepsia refractaria. Hoy en día lo que es el cannabis medicinal se utiliza para un montón de patologías, ya cada vez son más médicos los que lo prescriben. La comunidad científica ya se ha expresado en cuanto a los beneficios del cannabis. Es más, la misma Corte no tiene dudas sobre los beneficios del cannabis medicinal. Por eso hoy en día no está en discusión. La Corte el año pasado dictó un fallo, que fue Bustos, en octubre del 2021, donde la cuestión se trataba de lo que era la provisión gratuita por parte del Estado de una obra social, en este caso concreto del cannabis medicinal, claro, del aceite de cannabis. Entonces ahí la Corte obliga tanto al Estado provincial como a la obra social de la actora a proveerle el cannabis medicinal, y la Corte hace todo un análisis en relación a los beneficios del cannabis medicinal. Bien. Por eso hoy en día ya no está en discusión. Sin dudas. Doctora, para finalizar, entre hoy y mañana hay audiencias públicas para avanzar con este tema, ¿no? No, mira, la audiencia al final va a ser solamente hoy. Hoy. En un principio la Corte fijó audiencia para 27 y 28, o sea, para hoy y mañana. Sí. Ahora, hace una semana, la Corte dictó un nuevo decreto por el cual decidió unificar los 2 días en uno. Por lo tanto, la audiencia se realizará solo hoy. O sea, a las 10 de la mañana empieza y a la hora que termine, ya está, se concluyó la audiencia y van a exponer todos en el día de hoy. ¿Y en qué puede ser determinante esta audiencia? No, a ver, yo creo que lo importante va a ser... porque, a ver, no solo que exponemos, sino que la Corte también puede hacer preguntas, claro. Es decir, los ministros van a hacer preguntas. Bien. Veremos qué tipo de preguntas harán y ahí nos daremos cuenta cuáles serían las finalidades de esta audiencia, porque esas son audiencias informativas que fija la Corte para justamente que expongan distintos actores y ellos poder preguntar. Ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son sus preocupaciones al respecto o respecto de qué quieren indagar, y lo que tengamos en cuenta es que la sentencia va a salir dentro de un año. Quizás Doctora, salga antes, ojalá. Es un largo camino, sin dudas. Las sentencias de hoy salen dentro de un año. Sin dudas, los tiempos de la justicia. Estaremos atentos a cualquier novedad y esperemos que avance. Bueno. Es un pedido de muchas madres, en particular por la situación que atraviesan con enfermedades de sus hijos y las bondades que muestra este producto y la solicitud para que se despenalice el cultivo domiciliario. Le dejo un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, buenos días. La doctora Guillermina Fregona representando a estas madres.